Hola, ¿qué tal? Tardes para todos y para todas, espero estén bien. Eh, Soy Pablo Llanero, soy uno de los profes del curso. Son 503. Si les parece, damos unos minutitos más, 4 o 5 minutitos más, a ver si se suman algunos colegas más y empezamos esta primera clase teórica, ¿sí? Pero como, digamos, suelen tomarse algunos minutitos a veces, yo me voy a quedar acá muteado, y en breve estamos comenzando. ¿Mm? Bueno, han pasado unos minutitos ya de las 5. Esperen que voy a silenciar el celu, si no me molesta por acá. Eh, ¿Sí? Listo, no debería sonar. Bueno, buenas tardes para todos, para todas. Un gusto estar con ustedes. Eh, Como les decía, los que se unieron apenas habilitaron el Zoom, mi nombre es Pablo Llanelo. Yo soy uno de los integrantes, de los colaboradores de la cátedra del doctor Storder. Normalmente la clase inaugural la suele dar él, pero tuvo un tema personal imponderable, por eso no nos ha podido acompañar hoy, y me pidió si podía hacerle el favor de cubrirlo, lo cual gustosamente acepté. Eh, Tanto el doctor Estorder, Eduardo, Rafael, que es el otro colaborador, como yo, estamos a entera disposición de todos ustedes como para que puedan llevar el curso adelante sin ningún tipo de dificultad. En esta primera clase lo que vamos a conversar un poco son los
fundamentos de lo que se da en llamar análisis económico del derecho, ¿sí? Los fundamentos teóricos del análisis económico del derecho. No, digamos, mi consejo es no se engañen, porque a veces cuando uno dice que va a explicar los fundamentos teóricos, tiende a pensar que va a haber conceptos abstractos y que no son de gran aplicación práctica. En este caso es todo lo contrario, todo lo contrario. ¿Por qué? Porque mi misión hoy es darles el instrumental para que ustedes puedan aplicar en los 3, 4 módulos que siguen. O sea, hoy viene la caja de herramientas. Si entienden la caja de herramientas, eh, todo lo demás debería fluir sin demasiada complicación, ¿sí? Con lo cual, les voy a pedir, en la medida que obviamente quieran y puedan, su ayuda con todas las preguntas y todas las interrupciones que ustedes estimen necesarias eh, para que, digamos, los conceptos que nos llevemos de acá sean lo más claros posibles. Si hay conceptos que quieren anotar, bueno, esto queda grabado igual, ¿no? Pero si hay conceptos que quieren anotar igual, porque ustedes son de tomar apuntes en el compu, en un cuaderno, lo que sea, me frenan, lo repito, si hay algo que no se entiende, lo vuelvo a explicar con otro ejemplo, me frenan las veces que sea, sobre todo porque, y con esto no quiero asustarlos ni muchísimo menos, eh, porque la realidad es que vamos a empezar a hablar en un lenguaje que no es el que los abogados usan todos los días. Ya les adelanto, si quieren, el primer concepto es que el análisis económico del derecho consiste en la utilización de herramientas de microeconomía del bienestar para entender los institutos jurídicos o las instituciones legales. Eso es hacer análisis económico del derecho. Es usar micro para aplicarlo al estudio del derecho. Por supuesto, derecho, todos los que estamos acá, algo sabemos. El problema es cuáles son las herramientas de la micro de bienestar y qué diablos es la micro de bienestar. Ese es el concepto que por ahí les resulta un poquito más ajeno. ¿Ok? Primer punto. Segundo punto, yo desconozco el interés que pueda tener cada uno de ustedes en la temática, eh, pero si ustedes se ponen a indagar, no cuesta mucho en día de hoy, digamos, googlear simplemente la palabra análisis económico del derecho o su homónimo inglés, Law and Economics, en Google les van a salir una cantidad de artículos y lo que van a notar es que muchos de esos artículos tienen cierta complejidad en la formalización. ¿A qué me refiero con cierta complejidad en la formalización? En criollo estamos hablando de que vienen con gráficos y fórmulas, cosa que a los abogados no nos gusta. Todo el mundo sabe que a los abogados eso no nos gustan, no, se nos ponen los pelos de punta y nos ponemos nerviosos. Dicho esto, para tranquilidad de todos, en este curso no se pide ningún tipo de gráfico ni ningún tipo de fórmula, la podrían llevar adelante sin ningún gráfico. Yo hoy voy a mostrar un solo gráfico, con un solo gráfico me alcanza y me sobra para todo lo que tengo que explicar, pero ustedes pueden entender todo el curso de manera totalmente intuitiva y no requieren de mayor bagaje analítico matemático para comprenderlo. Sin embargo, dicho esto, para aquellos que tengan un interés en profundizar alguna temática sobre las distintas áreas del análisis económico del derecho, tienen que saber que muchas veces se echa mano a las herramientas económicas y las herramientas económicas tienen un bagaje lógico matemático. O sea, los economistas trabajan con herramientas estadísticas y lógico-matemáticas. Y hay un motivo por el cual eso es así. Yo les voy a explicar el motivo, no es que los tipos lo hacen porque quieren, son medio snobs o porque quieren escribir para una secta de 5 locos
que son los únicos que los pueden entender. Hay un motivo detrás. Tampoco les voy a negar que a veces algo de esnovismo hay y que también a veces en la academia uno escribe para que te lean 4 gatos locos y nada más. Eso es cierto, pero bueno, a nosotros esa discusión no nos importa demasiado, ¿sí? Acá vamos a tratar de ver conceptos que sean más prácticos que teóricos, ¿sí? Pero, digamos, no hay praxis sin teoría, o sea, uno no puede comprender la praxis sin un marco teórico adecuado. Dicho esto, yo les voy a compartir un par de diapositivas que preparé. En realidad, soy muy sincero, más que nada es una ayuda a memoria para mí sobre los temas que tenemos que charlar. Esperen que lo voy a poner en pantalla completa. ¿Ven ahí en pantalla completa ustedes? No, a ver, esperen que no Sí, los ahí veo se ve. ustedes. ¿Se ve bien? Sí, se ve. Bueno, buenísimo. A ver si logro, porque cuando cliqueo en la pantallita de ustedes me vuelve esto completo y no veo el... Bueno, no logro... espérenme un cachito que estoy haciendo lío. Un segundo, ¿no? Estoy viendo mano donde no corresponde. Bien. Bueno, me voy a tener que conformar con verlos así de costadito un poco. Quería ver si podía ampliar un poco la grilla para verlos más, pero no puedo. Bueno, un dato, digamos, introductorio totalmente. Ahí abajo, ¿no? Ven, mi nombre y debajo tienen mi correo electrónico, mi Gmail, ¿ok? En caso de que alguno o por algún motivo quiera profundizar alguna temática. Tenemos el foro docente, ¿no? Pero en el foro docente contestamos cualquiera de los tres. Si alguno necesita algo de mí en particular, me puede contactar a este correo electrónico sin problema, ¿sí? Bien, como ustedes ven, lo que vamos a trabajar hoy, lo dice esta diapositiva, son los conceptos introductorios de la economía del bienestar. ¿Por qué? ¿Porque a mí se me dio la gana de hablar de eso? No, porque si me siguieron en este primer concepto que yo les di, hacer análisis económico del derecho implica utilizar las herramientas de la microeconomía del bienestar para el estudio de las instituciones legales. Entonces tenemos que ver cuáles son las herramientas de la microeconomía del bienestar. Eso es lo que yo voy a tratar de dimensionar en los próximos minutos, ¿sí? Ok. A ver, todo el mundo acá que pasó por la Facultad de Derecho tuvo un curso de economía política, digamos, yo estudié en la UBA, y en la UBA se llamaba Análisis Económico y Financiero, con lo cual alguna vez, dependiendo de cuándo hayan estudiado, antes había economía en el CBC si estudiaron en UBA y después tenías Análisis Económico y Financiero en la carrera de grado, pero si estudiaron en cualquier otra universidad del país, tuvieron una economía política, una política económica, algo tuvieron. Con lo cual yo asumo que el segundo y tercer concepto que figuran en esta segunda diapositiva, el concepto de oferta y el concepto de demanda, les suena. Por un lado les suena, más se acordarán, no se acordarán, pero tienen idea de eso, ¿no? De lo que es la oferta y la demanda. Y también otro concepto que les debe sonar, sea de la Facu o de que lo escucharon en la tele o lo han visto en las noticias, leído en el diario o en redes sociales, es el concepto de micro y macroeconomía. ¿Okay? Hoy es muy común decir la macro está bien, pero la micro está mal, ¿no? Y uno a veces, que los que no son economistas, no tienen mucha idea de qué es la micro y qué es la macro. Bueno, vamos a empezar definiendo lo más simple, qué es la micro y qué es la macro. Y antes de definir qué es la micro y qué es la macro, déjenme ir un pasito más atrás y déjenme explicarles qué es la economía. ¿Ok? Porque cuando uno pregunta a un público no economista qué es la economía, no tiene mucha idea de qué es la economía y piensa, bueno, a ver, uno puede preguntar con qué asocias la economía y ahí te viene, y te lo asocio con la inflación, con el desempleo, con el dólar, con los impuestos, con la producción,
Esos son lo que uno suele pensar en términos económicos, ¿no? Con los mercados internacionales. Eso es lo que uno dice, la economía se ocupa de esto. Bueno, la realidad es que sí se ocupa de eso, pero el concepto de economía es mucho más amplio, mucho más amplio. Eh, ¿Por qué les digo esto? Porque la economía es una ciencia, ¿sí? Como toda ciencia, por lo menos de principios del siglo XX hasta hoy, la ciencia tiene un objeto y tiene un método, ¿sí? Es decir, se dedica a estudiar algo en concreto y tiene una forma específica para hacerlo. Pues si tienen ganas, discutimos si el derecho es ciencia o no es ciencia, es otra historieta. Pero en la economía hay un consenso general, no importa qué escuela económica siga cada uno de ustedes, si es que tienen alguna, pero ustedes le pueden preguntar a un anarcocapitalista libertario y a un marxista, y los dos economistas van a estar de acuerdo en que la economía es una ciencia. Pueden, se agarrarán de los pelos por los postulados. Ok, pero que es una ciencia, es una ciencia. Y como ciencia, ¿qué estudia? Estudia el dólar, la inflación, ¿eh? Sí, estudia todo eso. Pero estudia mucho más que eso. La economía es la ciencia de la escasez. ¿Eh? El objeto de estudio de la economía es la escasez. ¿Sí? Es más, uno podría ser un poco más refinado y decir la acción humana en contextos de escasez. Es decir, cómo actúa una persona cuando no alcanza para todo lo que quiere. ¿Sí? Eso es la escasez. ¿Sí? Cuando vos querés hacer 10 cosas y no te alcanza para hacer las 10, estás escaso de recursos. Entonces, la economía se ocupa de administrar y distribuir recursos escasos para necesidades ilimitadas. Esa es una definición. Si alguno tiene algo de memoria, me va a decir, yo estudié eso en la facultad, esa es la definición que tiene el manual de Samuelson. Es cierto, pero no es la definición de Samuelson, sino que Samuelson a su vez lo tomó de su maestro, que fue un economista de la década del 30, que se llamaba Lionel Robbins. Lo que pasa es que Samuelson escribió su manual, que es famoso a nivel mundial, que se usa para estudiar economía en todos los cursos de introducción, y eso popularizó la definición, pero técnicamente hablando, digamos, por hacer un acto de honor académico e intelectual, no es de Samuelson, es de su maestro Lionel Robbins. Pero como decía, acá lo que importa es la idea de escasez. Y cuando vos hablas de escasez y decís que la economía es la ciencia de escasez, la cosa cambia en cuanto al objeto de estudio de la economía, porque de golpe se vuelve mucho más amplio el objeto de estudio de la economía. ¿A qué me refiero con esto? ¿La economía se ocupa del dólar? Sí. ¿Por qué? Bueno, la realidad es que va a estudiar la oferta y la demanda de dólares en un contexto en donde quizás la gente quiere dólares y hay más gente queriendo dólares que dólares en el mercado y eso tiene un impacto. ¿Sí? Pero yo les podría decir, bueno, a ver, la economía podría estudiar eh, la distribución de vacunas en el contexto del COVID-19. La respuesta es sí. ¿Por qué? Sí, porque tenés un contexto de escasez. Tenés un montón de gente queriendo vacuna y no te alcanzan la vacuna para toda la gente que la reclama. ¿Cómo distribuir la vacuna sabiendo que tenés N cantidad de vacunas y N más 1 cantidad de personas? Es un problema económico. La economía se ocupa de ver de qué manera se puede mejorar el transporte público en los espacios urbanos. Sí, ¿por qué? Porque tenés un problema de escasez. Vos tenés N accesos a la capital federal y tenés N más 1 automóviles tratando de entrar en la hora pico. ¿Ok? Entonces tenés un concepto de escasez. Faltan recursos. ¿Cómo administramos las cosas cuando no alcanzan para todos? ¿Sí? ¿Esto se entiende? Sí. ¿Sí? Bien. ¿Alguna pregunta del concepto de economía? Ok.
Cualquier cosa, si quieren, después volvemos. A mí, para atrás, no me molesta en lo más mínimo. Ahora, una vez que entendemos lo que es la economía, más o menos, ¿no? Esta idea de escasez y cómo van, porque ya sé, algunos se debe estar preguntando, ok, entiendo lo de la escasez, pero ¿cuál es el criterio para distribuir? Ya va a llegar. Yo ya sé que les expliqué que es la escasez, pero no les expliqué con qué criterio distribuimos. Ya, yo les dije, che, tenemos 1000 tipos y tenemos 900 vacunas. Bueno, ¿cómo distribuyo la vacuna? ¿Con qué criterio? Hay 100 ñatos que se van a quedar sin vacuna. ¿Con qué criterio distribuyo? Bueno, el economista te va a dar un criterio. No es el único, ¿ok? Ni necesariamente es el mejor. Acuérdense de esto. No es el único ni es el mejor, pero te va a dar un criterio, ¿sí? Si quieren, para no ser jugar a la intriga, les cuento el criterio que usa la economía. El criterio que usa la economía es la asignación eficiente de recursos. ¿Ok? ¿Y qué significa una asignación eficiente? Asignar el recurso a quien más lo valora. Si uno agarra un libro de economía sin mucho conocimiento y lo lee, ustedes van a ver que automáticamente el economista hace la transcripción de quien más valora algo a quien más está dispuesto a pagar por ese algo. Pero esto no es un salto lineal. Hay un motivo por el cual se hace ese salto, que después se los voy a explicar. No necesariamente quien más valora algo es quien más está dispuesto a pagar. Pero la eficiencia es una distribución de recursos asignando el recurso a quien más a quien más valore ese recurso. Y esa es la distribución que te plantea la economía. ¿Sí? Vamos a volver ahora vamos a volver en un rato sobre el concepto de eficiencia, que es clave, digamos, para que ustedes se den una idea. El concepto de eficiencia es al economista como el concepto de persona es al abogado. O sea, vos agarrate, sentás en Civil 1 en la facultad, primer día de clase, te dicen persona, todo es susceptible de adquirir derecho, contraer obligaciones. Bueno, en la economía vos te sentás en primer año de la facultad y te dicen eficiencia, la asignación es Pareto eficiente, cuando da una exclusión y te dan la definición de Pareto eficiencia, que es la definición estándar. ¿Ok? Después hay otras definiciones, como hay clasificación de personas y todo lo demás, pero te meten eso desde el primer día de clase. O sea, es un concepto central. ¿Sí? Vamos a volver a eso en un rato. Pero, para seguir el mapa que yo estaba trazando, yo les dije, hay concepto de economía, ¿ok? Tiene que ver con la asignación de recursos y de recursos escasos, y después tenés esta división clásica entre macro y micro. ¿Sí? Que, de vuelta, si me permiten la analogía, hacer la distinción entre macro y micro en economía es como hacer la distinción en derecho entre derecho público y derecho privado. ¿Sí? Es una gran distinción dentro de la cual van un montón de subdistinciones. Derecho público, no sé, constitucional, administrativo, penal, derecho privado, contratos reales, sociedades, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, ¿qué caracteriza la macro y qué caracteriza la micro? La micro se ocupa del comportamiento de los agentes individuales de mercado. ¿Ok? Entonces, algunos van a decir, ¿y cuáles son los agentes individuales de mercado? Muy fácil. ¿Cuántos agentes hay en el mercado? Dos. ¿Y cuáles son esos dos agentes? Y muy fácil. Los que compran y los que venden. Entonces, cuando vos estudias al tipo que va a comprar, ¿okay? Y al tipo que va a vender, y ves cómo interactúan esos dos tipos, estás haciendo un análisis micro. ¿Sí? Ahora, si vos te pones a pensar cómo actúa, escuchen bien acá, la suma de cada tipo que compra y la suma de cada tipo que vende, vos estás haciendo macroeconomía. ¿Por qué? Porque estás tomando los agregados. Agregados significa sumados. ¿Sí? Entonces, cuando yo sumo todos los oferentes y sumo todos los demandantes, tengo la oferta agregada y la demanda agregada de un bien. ¿Ok? Entonces,
para que lo entiendan con un ejemplo. Si estamos hablando, me voy a poner de ejemplo, en el caso de Pablo yendo a comprar tomates a la verdulería de Cristina, el nombre de la verdulera que compró siempre, eso es micro. ¿Ok? ¿Por qué? Porque estoy viendo cómo se comporta un agente, Pablo, en este lado está el caso de la demanda de bienes, ¿de qué bien? Del bien tomates, y del otro lado cómo se comporta la oferta de tomates, en este caso la que oferta tomates es Cristina, la verdulera. ¿Ok? Esa es la micro. Ahora, si yo tomo toda la gente que compra tomates en la capital federal, en la provincia de Buenos Aires, qué sé yo, en la región pampeana, en la República Argentina, el espacio geográfico que ustedes quieran, puede ser en el Mercosur, ¿ok? Bueno, ahí ya tengo la demanda agregada. Estoy considerando a toda la gente que compra tomates, perdón, sí, la demanda agregada, dije, toda la gente que compra tomates en tal lugar. Y del otro lado voy a tener a toda la gente que oferta tomates en tal lugar. ¿Okay? Si estás del lado de las variables agregadas, vos estás en la macro. Si estás del lado del comportamiento del consumidor individual y del productor oferente individual, vos estás del lado de la micro. ¿Sí? Para que lo dimensionen en la cotidianeidad, cuando vos hablas de el dólar, la inflación, el desempleo, la actividad productiva, la actividad económica y todo lo demás, eso es la macro. ¿Eh? Eh, la micro es analizar una empresa y la relación de esa empresa, lo que produce esa empresa contra la demanda que tiene esa empresa. Esa es la micro. ¿Sí? ¿Esto se entendió? ¿Una pregunta de esto? No. ¿Estamos bien? ¿Nadie tiene preguntas? No estoy viendo el chat, así que si alguien me dice si hay alguna pregunta en el chat, a ver, porque yo puedo dejar de compartir un segundo. A ver. Sí, alguien me quiere preguntar algo, a ver si mientras yo puedo ver si acá tengo el chat. Mandaste la foto, no le mandaste el grupo. Bueno, No, alguien tiene el micrófono abierto. Te está preguntando el profesor si te viste. No, Ok. perdí la vista, no la puedo pasar. Perdón, alguien tiene el micrófono abierto, no puedo ver quién. Le pediría, si no es molestia, que lo silencie. Bien. Ahí está, muchas gracias, disculpen, pero a veces bueno, cada uno está en su lugar de trabajo, en la casa, lo que sea, y a veces uno se olvida y pasan estas cosas. Bueno, entonces tenemos la macro y la micro, ¿ok? Ahora ustedes van a tener que hacer un ejercicio mental muy simple. Todo lo que sea macro, lo sacan. En este curso no se habla de macro. Si hay una pregunta y me la quieren hacer, con gusto la contesto. Pero nosotros no vamos a hablar de la macro. ¿Eso qué quiere decir? No vamos a hablar ni de la inflación, ni del dólar, ni de la actividad económica, no vamos a hablar nada de eso. ¿Sí? Pero es lo más divertido. Y sí, es mucho más divertido ponerte a pensar si la inflación va a superar el 1% o no, que ponerte a hablar de una función de utilidad, como tengo que hablar ahora en un minutito. ¿Okay? Es más divertido, yo les concedo eso. ¿Okay? La macro te da para, llamémosle, la charla de café. ¿Okay? Yo cuando les explico a mis alumnos de grado que les doy análisis económico del derecho, les digo, la macro es la charla de economía con el taxista, ¿no? Yo vivo en Ciudad de Buenos Aires, para los que a veces nos tomamos un taxi en Ciudad de Buenos Aires y el tachero se te pone a hablar, no, viste lo que pasó, qué sé yo, con el dólar, que esto, que lo otro. Bueno, esa es la macro. Y cualquiera puede hablar de macro. Lo que pasa es que si vos vas a ser un poquito más riguroso, la macro no existe si vos no agregás la micro. ¿Qué les dije que era la macro yo? La micro agregada. O sea, yo tengo que sumar los agregados microeconómicos para obtener la variable macro. O sea, tengo que sumar las demandas individuales para obtener la demanda agregada. Y eso requiere, digamos,
O alguien puede decir, bueno, de última hacer la cuentita y ya está. No, no es una cuenta de almacenero, requiere toda una técnica bastante complicada. De hecho, excede, digamos, mi conocimiento. Yo puedo leer algún modelo macro, pero yo no hago macroeconomía. Y eso es lo que hacen los economistas, ¿sí? Con lo cual nos vamos a quedar con la micro. Bien. Nos quedamos en el mundo de la micro. Repetimos, ¿sí? Para tenerlo bien a mano, concepto de micro, el comportamiento del agente individual, sea del lado del productor o sea del lado del consumidor. ¿Sí? Ahora necesito que, yo sé que ya son 5:30 de la tarde, el día empieza a pesar, pero necesito que me pongan lo último que les queda de neuronas en esto que les voy a explicar, porque si entienden esto, entendieron todo. Hay dos conceptos que los tienen en el primer bullet, en el primer punto de la slide que están viendo en pantalla, que son el concepto de beneficio marginal y de costo marginal. Una aclaración metodológica. Puede ser que ustedes en el material se encuentren con la frase utilidad marginal. A los efectos de este curso, utilidad marginal y beneficio marginal son sinónimos. Algo van a preguntar, ¿pero realmente son sinónimos? Más o menos. No son exactamente iguales, son muy parecidos y a los efectos de este curso son iguales. Y de hecho, si ven que yo hablo de utilidad marginal, sepan que estoy diciendo lo mismo que beneficio marginal, ¿sí? Pero vos tenés del lado de la demanda el beneficio marginal y del lado del costo de la oferta el costo marginal. ¿Eh? Bien. Ahora, ¿para qué me sirven estos conceptos? Estos conceptos, beneficio marginal para la demanda, costo marginal para la oferta, me para obtener la curva de oferta y la curva de demanda. ¿Ok? Ustedes seguramente vieron, cuando estaba en la facultad, un gráfico de este estilo. Me voy a saltear las diapositivas y voy a ver este gráfico que están viendo ahora en pantalla. ¿Sí? Tienen una curva, ¿ok? Con pendiente negativa en rojo, que es la curva de demanda, y tienen otra curva con pendiente positiva, ¿ok? Que es la curva de oferta. La curva de demanda es el resultante, perdón, acá me dicen que hay alguien que no los ve. ¿Se está viendo esto o no? No lo ven. Ok, perfecto. Entonces vamos a, perdón, ¿eh? Ok, ahora me ven a mí, ¿no? Aquí los Sí, ahora sí, ya pero no se solucioné. veía el gráfico. No se veía el gráfico. Vamos a ver si lo puedo solucionar. A veces, a ver ahí, esperen un cachitín. Muy bien. ¿Ahora ven el gráfico? Sí, ahora sí. Perfecto. Bien. Les decía, hay una curva en rojo, que es la curva de demanda, con pendiente negativa, va para abajo, y una curva azul, con pendiente positiva, va para arriba, que es la curva de oferta. Esa curva roja que ustedes ven, que es la curva de demanda, sale concepto de beneficio marginal, ¿ok? Y esta curva azul que ustedes están viendo acá sale de este concepto que tienen acá, que es el concepto de costo marginal, ¿ok? Bien. Por supuesto que para poder agarrar y entender esto, no quiero que, sé que no están viendo la curva ahora, pero no quiero que se concentren en las curvas, bueno, el punto inicial, quiero que se concentren en los conceptos. ¿Qué es el beneficio marginal y qué es el costo marginal? Bien, vamos a empezar por el más fácil, que es el beneficio marginal. A ver, cuando vos, imagínense la siguiente situación, estás en el desierto, ¿ok? Tenés agua en el desierto, la verdad que tenés una gran provisión de agua, pero no comés hace un mes. Ahí estás a punto de morir de inanición. ¿Eh?
Y de golpe ves allá a lo lejos, ¿no? Un puestito que dice hamburguesería El Chancho Rengo. Vende hamburguesa de cerdo. Hamburguesería El Chancho Rengo. Vas corriendo al puesto, ¿no? Casi, digamos, muerto, desahuciado. Y el puesto es un chaboncito que tiene una anafe, ¿no? Y te pone la hamburguesa y te vende la hamburguesa. Vos, en el mundo civilizado, sos multimillonario. ¿Ok? Sos Elon Musk. ¿Ok? Y tenés la chequera en el bolsillo. No digo que tenga el celular porque difícilmente tenga señal en el medio del desierto. Tenés la chequera en el bolsillo. ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por una hamburguesa? Les pregunto, ¿cuánto estarían dispuestos ustedes a pagar por una hamburguesa en esa situación? Ustedes tienen 10 millones de dólares en la cuenta. Están muriendo de hambre en el medio del desierto sin un mes que no comen. Y encuentran hamburguesería de Chancho Rengo. ¿Cuánto le ofrecen al tipo de hamburguesería porque les dé una hamburguesa? Uno que se Eh, anime. Hola, mi nombre es Daniela. Hola, ¿Para Daniela. qué voy a poner la cámara? Bueno, ahí yo te diría que si tengo mucha hambre y tengo 10 millones de dólares, es toda mi capital, voy a tratar de no pagarle mucho, pero eh, todo depende de lo que este señor me pida. Y si me pide la totalidad, obviamente que se la voy a dar. Muy bien. Si te pide la totalidad, se la vas a dar. ¿Por qué? Porque te estás muriendo. Y los 10 millones no te los vas a llevar a la tumba, con lo cual, si te pide los 10 millones, vos estás dispuesta a pagarle los 10 millones con tal de no morirte. ¿Eh? Por supuesto, lo que dijo Daniel es muy coherente, va a ser la hamburguesa más cara de la historia. Bueno, no va a estar dispuesto a pagar 10 millones de dólares por una hamburguesa. Pero en esa situación extrema, quizás lo haces. ¿Sí? Bien, comé la hamburguesa, ¿ok? Y no te pidió los 10 millones de dólares, pero te pidió 5 millones de dólares, la mitad. ¿Ok? Y vos le pagaste 5 millones de dólares por la primera hamburguesa. Por la segunda hamburguesa, ¿vos estarías dispuesto a pagarle los otros? Probablemente no. Probablemente estés dispuesto a a pagarle un poquito menos. ¿Por qué? Y porque el hambre te bajó un poquitito, apenitas. Y por la tercera hamburguesa, y le vas a pagar un poquito todavía menos. Y por la cuarta hamburguesa, y todavía un poco menos. Y por la quinta, un poco menos. Y por la sexta, y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, digamos, ¿qué es lo que resulta de esto que yo les acabo de explicar? Que el beneficio que te reporta cada hamburguesa más que vos comés es menor al beneficio del anterior. Porque vos la primera hamburguesa te la comiste de un bocado, ni la masticaste. Cuando comés la segunda hamburguesa, también te la devorás, pero ya la masticás. Y la tercera ya la saboreas un poco más. Y la cuarta te das el placer de comer algo rico porque hace un montón que no comía nada. Y la quinta ya la recontra. ¿Qué es lo que pasa? El beneficio que te da cada hamburguesa más va bajando. ¿Por qué? Porque el nivel de hambre que tenés va bajando. ¿Sí? ¿Se entendió este concepto? Por favor, si alguien tiene alguna duda de lo que acabo de decir, pregunte sin problema, porque esto es fundamental. No, se entendió perfecto. ¿Se entendió? Sí, sí. ¿Alguna duda? No. Bueno, entonces, ahora sí, miren este gráfico. La demanda, lo que te está mostrando es que por la primera unidad, ven que en el eje horizontal vos tenés la y en el eje vertical tenés el precio. ¿Sí? O sea, acá tenés cantidad y acá tenés precio. Entonces, cuando vos estás en el desierto
y vas a comprar la primera hamburguesa, ¿cuánto estás dispuesto a pagar? Y una barbaridad. Por eso, con poca cantidad, pagas mucho. Y a medida que va aumentando la cantidad, vos estás dispuesto a pagar cada vez menos. ¿Por qué? Porque el beneficio que te reporta una unidad más es decreciente. ¿Ok? La curva de demanda, esto que les digo, tómenlo más o menos como un dogma de fe, se los podría demostrar, pero es un poquito más técnico. La curva de demanda es la sumatoria de curva de utilidades marginales de un individuo. ¿Ok? O sea, si yo sumo la utilidad marginal cada vez que vos demandás una hamburguesa, o el beneficio marginal, es la sumatoria de beneficios marginales de un individuo. Si yo sumo la totalidad de beneficios marginales, entonces vos vas a tener la curva de demanda de un bien. Por eso la demanda es la relación inversa entre precio y cantidad. Porque cuando todos quieren un bien y hay poca cantidad de ese bien, ¿qué pasa con el precio? Sube. Mucha gente quiere dólares y hay pocos dólares en el mercado. ¿Qué pasa con el precio del dólar? Sube. O sea, es de manual. A eso se lo conoce como la ley de la demanda. La ley de la demanda te dice que hay una relación inversa entre precio y cantidad. A mayor cantidad de un bien, menor es el precio al que se puede demandar. Y eso es así acá y en la China. Por eso es una ley. Se cumple, acá, es como la ley de Newton. ¿Okay? Se cumple acá, en la China y en Madagascar. ¿Okay? Para un bien normal, porque en economía hay distintos tipos de bienes, pero para un bien estándar, cuando vos tenés mucha cantidad de ese bien y estás dispuesto a pagar poco. Sí, pero ¿cómo? ¿Cómo cuando tengo mucha cantidad estoy dispuesto a pagar poco? Pensalo con un ejemplo muy simple. ¿Cuánto estás dispuesto a pagar por una piedrita de la plaza que tenés a 3 cuadras de tu casa? Nada. ¿Por qué? Porque está lleno de piedritas. ¿Para qué voy a pagar por la piedrita? Se puede ir y yo y agarrar una. ¿Ok? ¿Cuánto estás dispuesto a pagar por un diamante? Una torta de plata. ¿Por qué? Porque no hay tantos diamantes. Piedritas hay por todos lados. Diamante no hay por todos lados. ¿Cuál es la diferencia entre la piedrita y el diamante? Lo que hablábamos hace 10 minutos. El diamante es escaso. El problema de escasez te aparece el problema económico. Nadie estudia el mercado de las piedritas de la plaza. ¿Por qué? Porque sobran piedritas en la plaza. No hay escasez, no hay problema económico. Pero sí hay artículos académicos dedicados al mercado de diamantes y cómo se comporta. ¿Por qué? Porque es escaso. ¿Sí? ¿Esto se entendió? Sí, perfecto. Bien, Sí, sí. bien. Ahora, vamos al otro, a la otra parte de la frase, a la segunda palabra de la frase, que es la palabra común a ambos conceptos. De un lado tenés beneficio, del otro lado tenés costos, pero hay una palabra que se repite, que es la palabra marginal. Y acá viene un concepto que es muy importante para los economistas, que es el concepto de marginalidad. Y acá también es un tema muy importante porque ustedes tienen que pensar, tienen que tratar de pensar un poquito, de razonar un poquito como economistas y no como abogados. Pero muy difícil. Digamos, no le estoy pidiendo que hagan ninguna cuenta, digo que razonen como economistas y que razonen y que no como abogados. Ahora, la pregunta es cómo razona un economista y cómo razonamos nosotros los abogados. Bueno, vamos a empezar por lo que sabemos. ¿Cómo razonamos los abogados? Los abogados tendemos a razonar de manera binaria. ¿Qué quiero decir con manera binaria? En general, salvo que tengas colisión de derechos constitucionales, que es cosa muy particular, que no lo vamos a trabajar acá, en general, en derecho, las cosas están permitidas o prohibidas. ¿Ok? Así, no, bueno, pero la norma se tiene que interpretar. Sí, sí, todo lo que vos quieras. La norma puede no ser clara, puede haber lagunas, todo lo que vos quieras. Pero una vez que vos interpretaste la norma y que llenaste la laguna y todo lo que vos quieras, o el acto se puede hacer o no se puede hacer. O Pepito mató o Pepito no mató. Pepito no puede haber matado más o menos. ¿Sí? Bueno, pero hay un atenuante. Ok, entonces Pepito mató con atenuante, pero matar mató. ¿Sí?
o la transmisión de dominio se instrumentó por escritura pública o la transmisión del dominio no se instrumentó por escritura pública. No se puede haber instrumentado más o menos por escritura pública, porque el documento que tenemos a la vista o reúne los requisitos de escritura pública o no reúne los requisitos de escritura pública. No puede reunir más o menos los requisitos de escritura pública. ¿Ok? O el acto lo otorgó un incapaz o el acto no lo otorgó un incapaz. No puede ser más o menos capaz. Tenés, bueno, sí, la capacidad de ejercicio, a medida que vos vas, digamos, siendo más grande, vas adquiriendo más capacidad de ejercicio, si todo va bien y todo lo que nosotros estudiamos en la facultad en civil. Pero no puede ser capaz e incapaz al mismo tiempo para realizar el mismo acto. Puede ser que seas capaz para realizar algunos actos e incapaz para realizar otros actos. Estamos totalmente de acuerdo. Pero un acto en un momento hecho por una determinada persona, esa persona no puede ser capaz e incapaz al mismo tiempo. Entonces, el derecho es binario. O se puede hacer o no se puede hacer. Está permitido o está prohibido. O se hizo bien o se hizo mal. ¿Okay? Los economistas no piensan así. Los economistas no piensan así. Los economistas piensan en términos marginales. Y marginal significa, ¿ok? Si les cuesta entender el concepto de marginal, ustedes pueden tachar la palabra marginal y arriba escribir una unidad más de puntos suspensivos. ¿Ok? Entonces, cuando yo te hablo del beneficio marginal, vos me lees el beneficio de una unidad más de puntos suspensivos. Entonces, si yo te hablo del beneficio marginal de las manzanas, es el beneficio que me da una unidad más de manzanas. Si yo te hablo de costo marginal, es el costo que yo enfrento por producir una manzana más. Si yo te hablo del ingreso marginal, es el ingreso que yo obtengo por vender una manzana más. Si yo te hablo de la utilidad marginal, es la utilidad que te da obtener una manzana más. ¿Ok? Eso es la palabra marginal. Déjenme que les dé otro ejemplo. Este me lo enseñó mi profesor de Micro 1 en la facultad hace muchos años. Enseñó mi profesor, gran tipo, gran economista argentino. Puso el siguiente ejemplo. En esa época yo había salido de la facultad de Derecho y medio como que no tomé muy bien ese ejemplo, pero después me di cuenta que tenía razón. Imagínate una sociedad ficticia, ¿no? O sea, esto no ocurre en la realidad, o sea, no estás pidiendo que esto vaya a ocurrir. Una sociedad inventada, en donde vos tenés 10 personas, ¿ok? Y vos querés, ¿ok? Que, que no haya crimen. Querés que la tasa de crimen sea igual a 0, ¿ok? Vos, ¿estás dispuesto a enfrentar el costo de una tasa de crimen igual a 0? La respuesta es probablemente no. Así como que no. Y no, mira, muy fácil. Agarrás de las 10 personas para que la tasa de, asumamos que no hay corrupción, que digamos, el sistema es eficiente y todo lo demás, ¿no? Funciona bien. Vos agarrás de las 10 personas y la mitad las haces policías. Si tenés un policía por cada persona que anda caminando, que no es policía, es muy difícil que se cometa un delito, porque va a tener a cada persona vigilada. ¿Sí? Ahora, ¿vos estás dispuesto a enfrentar el costo de tener a la mitad de la población policía? Asumamos que la mitad quiere ser policía, no hay un problema de que haya voluntarios para esto. Y la respuesta es no. Así sí, estamos dispuestos. Mentira, no estás dispuesto. ¿Por qué? Es muy fácil. Si vos agarrás y tenés un sueldo determinado por trabajar 9 horas, para que la gente quiera ser policía tendría que ganar un sueldo similar al que gana por trabajar 9 horas, con lo cual los que no son policías tendrían que trabajar 9 horas más para pagarle el sueldo a los que sí son policías. Eso implica una jornada laboral mínima solo para seguridad de 18 horas. ¿Vos estás dispuesto a trabajar 18 horas para tener crimen igual a 0? No, no ocurre en ninguna parte del mundo. Decir, no, bueno, pero si pudiéramos lo haríamos. La realidad es que no. Dios quiera que no les pase nunca. Pero Gracias por preguntarme porque no me pierdo esto.
Sí, perdón. Te fue claro el tipo. Es de economía, ¿a vos te gustaría? Bueno, gracias. No sé, Paola, tenés el micrófono desmuteado, pero gracias por el halago, ¿eh? Eh, em, Ay, perdón. no, no Discúlpeme. pasa nada. No, no pasa nada. Gracias por lo de que soy claro. Eh, y lo que les decía es, ¿vale la pena eso? Probablemente no. Él le decía, Dios quiera que nunca les pase, pero supónganse que van por la calle, pasa alguien corriendo y les manotea, no el celular, ¿no? Porque eso tiene, digamos, otro tema, tenés que denunciar la línea y demás. Pero te manotean el reloj, no es un Rolex, ¿ok? Ojo, X que podés comprar. No te digo que sea una paparruchada de 2.000 pesos, pero tampoco es un reloj de 50.000 dólares, ¿sí? Un reloj que vale, no sé, 100.000 pesos. Es plata. ¿Alguien haría la denuncia? Probablemente no. ¿Por qué? Porque el costo que vos tenés de ir a hacer la renuncia, que después esperar, que te llamen a ratificar la denuncia, supera con creces el hecho de ir y comprarte otro reloj. Eso significa que vos valorás más el tiempo invirtiéndolo en otra cosa que en ir a hacer la denuncia, con lo cual estás dispuesto a aceptar una tasa de criminalidad por lo menos de 100.000 pesos. Es el valor del reloj. Entonces, el economista lo que te dice es, bueno, a ver, para, ¿cuánto estás dispuesto a pagar por una unidad más de? Y el economista te dice, che, si el beneficio te supera el costo de una unidad más de, lo vas a hacer. Si no, no. Permítanme darles otro ejemplo. Y ahora voy con la idea de costo marginal. Ustedes y algún amigo o amiga deciden irse de vacaciones a Brasil, ¿sí? El avión sale de Ezeiza, despachan, hacen migraciones, todo, llegan al free shop. Vos vas ahí a la zona de los perfumes y uy, mirá mi perfume, me voy a comprar este perfume que se usó siempre, justo me estaba quedando sin perfume, se me estaba acabando. Vas, lo agarrás, lo pones en el changuito, en el canastito ese. Viene tu amigo, se mira, $100. ¿Estás loco? ¿Dónde sacarás $100 en un perfume, hermano? Pregunta obvia es, ¿quién tiene razón ahí? ¿El perfume es caro o es barato? ¿El que se quiere comprar el perfume es un loco por querer comprarse el perfume? ¿O el que no quiere gastar $100 en el perfume es un rata porque no se quiere gastar los $100 en un perfume? ¿Quién tiene razón? Ninguno de los dos. O los dos. ¿Por qué? Porque el perfume no es ni caro ni barato. Lo que te está mostrando el ejemplo es que vos, que te compras el perfume, si el perfume está $100, valorás el perfume en por lo menos $101. Y el que dice que el perfume está caro, valora el perfume como máximo en $99. Por eso 100 le parece caro y a vos 100 te parece barato. Esa es la idea de marginalidad. Y déjenme darles un tercer ejemplo, que creo que es el más claro de los tres. Yo este ejemplo lo uso con mis alumnos de grado en una universidad que es privada, ¿no? Por lo tanto, los chicos pagan una cuota mensualmente para poder asistir a clases. Yo les digo, ahora, ¿no? Que empiezan las clases, ¿no? Empieza el ciclo lectivo. Vos los ves, ¿okay? Les doy dos ejemplos, les voy a contar los dos. Vos lo ves el primer día de clase, repilas, contentos, charlan con los compañeros, che, ¿qué hiciste en el verano? Hoy, este viernes salimos de joda, sí, están todos bárbaros, qué bueno, sí, la materia, ves que vienen todos los días, toman apuntes, están en la computadora, el cuaderno, no sé yo. Profesor, ¿cómo es el examen? ¿Qué material vamos a usar? Bueno, nunca todo, pero siempre están como enganchados, ¿ok? Agarralos en mayo, a ver cómo están. A duras penas si vienen.
qué? Si la materia es la misma, el profesor es el mismo, ¿qué es lo que cambió? Su beneficio marginal. Porque la primer clase la valoran un montón y tienen las expectativas re altas, pero a medida que vas teniendo más clases, el beneficio de ir una clase más va bajando y el costo de bancarte una clase más va subiendo. Y después les doy otro ejemplo que les digo, úsenlo en la práctica, que es el siguiente. Ustedes tienen que estudiar, les digo a los chicos, ustedes tienen que estudiar para los exámenes. Bueno, muy bien. Se ponen a estudiar. Sábado tienen un examen el lunes, martes, se ponen a estudiar, sábado a la mañana, el viernes se fueron a dormir más o menos temprano y no terminaron totalmente borrachos. Se fueron a dormir más o menos, se levantan a una hora razonable, 10 de la mañana, se ponen a estudiar. ¿Cuánto te rinde el primer minuto de estudio? Entonces todos me contaron, y un montón. Y el segundo, y también. Y la primera hora, ¿cuánto te rinde? Y un montón. Y la segunda, y también. Y la tercera, y ya no tanto, estamos medio avanzados. Y la cuarta, y menos. Y la quinta, y ya nos vemos de más. ¿Qué es lo que pasa? A medida que vos vas agregando unidades de tiempo, minutos, horas, lo que quieras, el beneficio que vos obtenés por estudiar un minuto más va bajando. Y el costo de mantenerte concentrado un minuto más va subiendo. Y presten atención a esto que les voy a decir ahora. Cuando el beneficio de estar un minuto más concentrado es igual al costo de estar concentrado ese minuto, vos alcanzaste el nivel óptimo de estudio. Ese es el momento en el que tenés que hacer un break de estudio. ¿Por qué? Porque si vos seguís estudiando, vas a invertir un tiempo que no te va a redituar en el beneficio de lo que vos deberías aprender por cada minuto invertido. El costo, pasado ese equilibrio, el costo pasa a ser mayor al beneficio. ¿Ok? Esa es la idea de costo marginal y beneficio marginal. Y los economistas piensan en términos marginales. Las cosas no están ni bien ni mal. Depende del costo del bien y del beneficio que te da ese bien. ¿Sí? Y esto tiene que ver mucho con la idea de utilidad que nosotros tenemos de los bienes. ¿Okay? Y de el beneficio que nos reporta esos bienes. Porque nosotros no nos damos cuenta, y esto también es importante, que la mayoría de los bienes que nosotros consumimos, bienes y servicios, se pueden monetizar. Y va otro ejemplo. Le digo también a los chicos de la universidad privada. Por esto venía a cuento de este ejemplo que les voy a dar ahora. Los chicos que van a la privada, como les digo, pagan una cuota. Muy bien. Entonces, yo siempre les digo, bueno, a ver chicos, ¿cuánto pagan por mes? Más o menos, háganme el número redondo, me dicen, no sé, qué sé yo. 20.000, invento. Bueno, muy bien. ¿Y cuántas materias cursan? Bueno, cursamos 5 materias, una por día. Perfecto. Entonces, cada materia te sale 4.000. 4 por 5, 20. ¿Sí? Dividí 4.000 por la cantidad de clases que tenés en el mes. 4. 4 dividido 4, 1.000. Eso te da el valor de una clase. Cada clase te vale 1.000 pesos. Haciendo números, estoy inventando, 1.000 pesos. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Todos me dicen que sí porque eso es matemática pura. Agarrás, sacás el valor, ¿no? Dividí la cantidad de clases que tenés un mes por la cuota que pagás y te da el valor de una clase. Muy bien. Ahora empieza el otoño dentro de poco, ¿no? Los días se empiezan a cortar, empieza a estar un poquito más fresco, ¿no? De golpe te agarra un día medio gris de esos de otoño que puede haber en abril, ¿no? Principio de mayo, ya oscurece temprano, llueve, hace frío. Todo decir, no, salí de laburar y tengo que ir a la facultad turno noche. No, no voy ni a palo a la facultad, me voy a mi casa a dormir. ¿Es correcta o no es correcta la decisión de irse a dormir a la casa con un día así? Alguien diría, sí, es re correcta, no vayas a la facu. Otro diría, no, tenés que ir a la facu, es tu responsabilidad. ¿Qué te diría un economista? Y depende. ¿Cuánto valorás faltar a la clase? Si faltar a la clase la valorás en 1.001 pesos, entonces falta. Si faltar a la clase lo valorás en 999 pesos, entonces no falte porque la clase te vale 1.000.
Y yo se los pongo al revés. Cuando les digo esto, se me quedan mirando. Y después se los pongo al revés. Le digo, piénsenlo de esta manera. Cuando ustedes decidan faltar, están tirando 1.000 pesos a la basura, porque ya los pagaron. Y la clase no vale 1.000 pesos, vale mucho más. Entonces, cuando hacen la matemática y se dan cuenta de que por una falta están tirando la plata a la basura, dicen, nunca lo había pensado así. Y sí, hermano. ¿Okay? Digamos, cuando vos agarrás y decidís no hacer algo por lo cual ya pagaste, estás asumiendo algo que en economía, otro concepto importante, se llama costo de oportunidad. ¿Sí? Costo de oportunidad. ¿Cuál es el costo de oportunidad de faltar a una clase? Perder, porque alguien te dice, y pedir los apuntes y perderme la explicación del profesor, más la clase que perdés. O sea, tu costo de oportunidad es pedir los apuntes, perderte la explicación y agarrar la cantidad de plata por la que pagaste esa clase y tirarla en la basura. Si el beneficio que vos obtenés por irte a dormir a la cama calentito en un día de otoño, frío, con lluvia, es mayor que bancarte la clase del profesor, llegar tarde a tu casa y hacer rendir la plata que invertiste, entonces andate a tu casa a dormir. Pero si después no vas a entender un pepino, encima tiraste la plata, entonces anda a la clase. Ese es el análisis marginal. Ese es el análisis de costo-beneficio. Así se piensa en economía. Por supuesto, ¿qué es lo que me van a preguntar cualquiera de ustedes con muy buen criterio? Me van a decir, bueno, flaco, pero esto ¿cómo lo aplicamos al derecho? No estamos tan lejos. Piensen, les voy a dar un ejemplo. ¿Okay? Ustedes están en el Poder Judicial, ¿sí? Con lo cual, uno cuando está en el Poder Judicial tiene la idea correcta de que un buen servicio de administración de justicia mejora la calidad institucional del país. Creo que en eso vamos a estar todos bastante de acuerdo. Bueno, muy bien. Tenemos un juez de primera instancia, probablemente haya, digamos, magistrados de primera instancia que estén escuchando. ¿Alguna vez dictaron alguna sentencia que quizás no fue la mejor sentencia que dictaron? Probablemente, no me lo tienen que contestar, ¿no? Pero probablemente para sus adentros digan, y sí, la verdad que no sé si la volvería a dictar. Si tuviera otra oportunidad, esta la haría mejor. Esto no lo hubiera considerado, esto quizás es la primera vez que fui juez, que qué sé yo, no sabía muy bien. Bueno, conclusión, uno se puede equivocar. Somos humanos y le podemos pifiar. Así como le pifian los abogados litigantes, le pifian los jueces, le pifian los camaristas, le pifian los jueces de la corte. O sea, te podés mandar una macana. Bueno, ok, pero nosotros dijimos que un buen sistema de justicia mejora la calidad institucional del país. ¿Cómo hacer? Y también sabemos que errar es parte de la naturaleza del hombre. No podemos pedirle a un juez que sea perfecto. No existe. No hay. ¿Sí? ¿Cómo hacemos para tratar de enmendar los errores que puede cometer un juez? La respuesta es, ponemos un sistema de revisión de las sentencias que dictan los jueces. Así como aparece el sistema de apelaciones. Pones una instancia superior que eventualmente pueda revisar más tiempo, con más recursos y demás, lo que dijo el juez de primera instancia. Ahora, vas a la Cámara. ¿Los camaristas son infalibles? No, tampoco. Los camaristas son seres humanos. Bien. Integran un tribunal, conversan las decisiones. La chance de que 3 le pifien es menor a la chance de que 1 le pifie, matemáticamente hablando, pero tampoco son Superman. ¿Se pueden equivocar? Sí, se pueden equivocar. Bueno, pero dijimos que queremos un sistema de administración de justicia bueno para que mejore la calidad institucional. ¿Qué hacemos? Y metemos una tercera instancia. Y ahí tenés el Tribunal Superior, en algún caso la casación, u otro mecanismo de revisión en una instancia de máximo tribunal. Ok, ahora, los jueces de ese máximo tribunal que sea, ¿son infalibles? No, tampoco. ¿Se pueden equivocar? Sí. ¿Y se pueden equivocar las 3 instancias? Y sí. O sea, ¿la probabilidad es 0? No, 0 no. Obviamente es más chica la probabilidad que se equivoque en las 3 instancias que se equivoque una sola, pero 0 no es. Entonces,
alguien podría venir y decirte, bueno, si no tenés un sistema de justicia que sea completamente, entre comillas, justo, porque tendríamos que definir que es justo, o que no cometa errores judiciales, entonces tu sistema no promueve la calidad institucional. Si viene un economista y escucha esta frase, te va a decir, "Para, un momento. A ver, ¿cómo solucionaríamos esto?" Y agregando más instancias de revisión. ¿Y tiene sentido? ¿Cuál es el costo, ok, eh, de implementar una cuarta instancia de revisión? Tanta plata. ¿Y cuál es el costo de que alguien dicte mal una sentencia? Tanta plata. Bueno, muy bien. Tenés 3 instancias. Multiplícame la probabilidad de que las 3 instancias dicten mal la sentencia por el monto de la sentencia. Seguro te va a dar un número más chico que el costo de establecer una cuarta instancia. Entonces, ¿es eficiente establecer una cuarta instancia? Probablemente no. ¿Por qué? Porque el costo supera el beneficio. ¿Se entiende? Eso es el análisis económico del derecho. Eso es el análisis económico del derecho. Es aplicar análisis costo-beneficio al estudio de las instituciones jurídicas. Les puse un ejemplo simple del tema de las instancias de revisión judicial. Voy a sacar la presentación un segundo para verlos a ustedes. Ah, bueno, no tienen. A ver, alguien me puso ahí, es una cuestión de perspectiva, pero no sé cuándo. Melanie, no sé si estás por ahí, Melanie. Hola, buenas tardes. Sí, Hola. había hecho ese Sí. comentario respecto al ejemplo del perfume. Ah, ok. Lo podés poner como una cuestión de perspectiva. En realidad, un economista te diría, en realidad, más que de perspectiva, es una cuestión de cuánto valora cada uno el perfume. Claro. Cuánto la valora. Los economistas a esa idea de cuánto valorás X, donde X es el bien que te guste, lo llaman utilidad. ¿Qué utilidad te representa el perfume? ¿Ok? Ok. Y me permito hacerte esa aclaración porque esa palabra la vas a encontrar en los textos. Ah, te lo comento a vos porque vos fuiste la que hiciste el comentario, Sí, pero sí. aprovecho para comentárselo a todos los colegas, que cuando uno, como bien dice Melanie, habla de una cuestión de perspectiva, los economistas suelen hablar de decir, en realidad es una apreciación de la utilidad del bien para cada individuo. ¿Ok? Claro. Perfecto, gracias. Bien, ¿preguntas hasta acá o comentarios o digamos, cuestiones en las que no estén de acuerdo, que no sean poco claras, críticas, lo que sea, me pueden preguntar? Bueno, aquí Mariano me dice, a mostrar la clase, bueno, muchas gracias, Mariano. Yo quiero contarles, por algún lado lo tenía, ¿dónde estaba esto? Pensé que lo tenía acá, pero no lo tengo acá. Bueno, hay un par de cosas que sí les quiero comentar, que son por ahí un poquito más laterales, pero no tienen poca importancia. Una cosa que tienen que saber y con la cual tienen que tener mucho cuidado es, ¿el análisis económico del derecho sirve para tomar decisiones judiciales? La respuesta es sí sirve. ¿Ok? Lo van a ver en las clases subsiguientes cuando vean las distintas áreas del derecho, ¿no? Pero en términos generales, para los que están acá, que son los que toman las decisiones, el análisis económico del derecho viene a ser un libro más de la biblioteca. No reemplaza los demás libros de la biblioteca. En algunos casos sirve y en otros casos no sirve. ¿Okay? ¿Por qué? Le voy a contar algo que a mí me pasó hace muchos años atrás. Yo recién empezaba con este tema
les estoy hablando para que se ubiquen en más o menos 2005, ¿okay? Yo me recibí en el 2001 y en 2005 todavía terminé la maestría. En una conferencia de análisis económico del derecho, viene un economista, tipo, muy conocido en el ambiente, y presenta un artículo que iba a publicar, de hecho está publicado, sobre el mercado de bebés. Yo escuché eso y dije, esto es una barbaridad. El tipo decía que en realidad habría que crear un sistema de adopción basado en cuánto están dispuestos a pagar las familias por adoptar un chico. Yo cuando lo escuché, cada uno puede tener su opinión, yo dije, este tipo está loco. Había muchos economistas en la sala, había varios abogados y había muchos economistas. Los economistas lo escuchaban con una atención, decían que le rendían pleitesía. Yo dije, este tipo se les fue un tornillo, ¿cómo va a decir una cosa así? Nunca en su vida pisó un tribunal, y menos de familia. Y yo durante muchos años me quedé pensando en cómo se le había ocurrido. Yo personalmente no estaba de acuerdo con esa idea y sigo sin estar de acuerdo, pero a mí me llamaba la atención cómo se le había ocurrido esa idea. Porque el tipo no era que era un trastornado mental. O sea, es un tipo que, bueno, se retiró hace unos años, está mayor, pero en esa época era súper respetado, súper respetado. Profesor en la Universidad de Illinois, en Urbana-Champaign, o sea, un crack. Y yo después me di cuenta, digo, claro, lo que pasa es que el sistema económico, el análisis costo-beneficio, es una máquina. Es como decir, tengo un cuchillo. Vos con el cuchillo podés cortar muy bien la carne para que te quede perfecta cuando haces el asado, o podés agarrar y matar a alguien a puñaladas. Ahora, ¿el cuchillo es bueno o es malo? Bueno, el cuchillo no es ni bueno ni malo, es una herramienta. Depende de cómo la uses. ¿Okay? Bueno, esto es más o menos igual. ¿En qué áreas sirve el análisis económico del derecho y en qué áreas no sirve tanto, digamos? Hay áreas que son más propensas. Y las áreas que son más propensas, por ejemplo, si yo digo, bueno, a ver, ¿conviene conservar una empresa en marcha o conviene enviarla a la quiebra y liquidar los activos? Yo podría decir, bueno, en la medida de que el beneficio de mantener la empresa en marcha supere el costo, el costo de liquidar los activos sea menor al beneficio de liquidar la empresa, al revés, el costo de liquidar los activos sea mayor al beneficio de mantener la empresa en marcha, conviene mantenerla. Nadie se va a escandalizar por una afirmación así. Bueno, sí, tiene lógica. Ok, si eso tiene lógica, entonces ¿por qué lo del mercado de bebés no tiene lógica? ¿Cuál es la diferencia? Si en definitiva, estamos hablando de costo-beneficio, es el mismo costo y el mismo beneficio. Porque lo que cambia es lo que metes en la máquina. Una cosa es meter una cuestión del derecho concursal en la máquina y otra cosa es meter una cuestión del derecho de familia en la máquina. ¿Y cuál es la diferencia? Y la diferencia es cómo razonamos los seres humanos. En materia de derecho patrimonial, los seres humanos solemos ser mucho más racionales. Somos mucho más racionales en cuestiones de derecho comercial que en cuestiones de derecho de familia, en donde priman cuestiones afectivas, emocionales, que no son tan racionales. La economía pone que el ser humano es racional, es una máquina racional. ¿Okay? Y eso está bien, está mal. Somos racionales, somos bastante racionales. Pero bueno, no somos solamente racionales, tenemos un aspecto, una dimensión afectiva, una dimensión instintiva, si quieren llamarla, englobarla dentro de lo irracional, es parte del ser humano. De hecho, no se va a estudiar en este curso, pero si a alguno le interesa la temática, puede googlear la frase economía de la conducta o behavioral economics en inglés, y van a ver que hay un montón de artículos y libros enteros, hay un montón. De hecho, hace unos años le dieron el premio Nobel a los que fundaron esta rama de la economía, que lo que busca es ver de qué manera vos podés integrar el razonamiento económico en áreas donde la gente no es perfectamente racional. ¿A qué voy con esto? Que el análisis económico del derecho les puede servir para áreas como el derecho de daños,
les puede servir para áreas como el derecho de contratos, los derechos reales, el derecho societario, el derecho de propiedad intelectual, el derecho concursal, pero es más difícil que te sirva para el derecho de familia, por seguir con esa misma línea, ¿no? Es difícil, ¿sí? ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer. El problema es qué utilidad tenés, ¿sí? Y lo otro que quería comentarles, lamentablemente no lo tengo en las diapositivas, pero bueno, no requiere explicación en las diapositivas, es que el derecho patrimonial, olvidémonos de lo que no es estrictamente racional, quedémonos en las áreas en donde sabemos que esto funciona y funciona bastante bien. Si uno se pone a pensar, van a ver que la mayoría de los institutos de derecho patrimonial, es decir, la mayoría, todos los civiles salvo familia, los comerciales, todos, algunas áreas del derecho administrativo, como puede ser el área de regulación económica, sea mercados financieros o mercados energéticos, todos responden a un motivo económico. ¿Por qué? Porque la economía parte de la idea de que la oferta y la demanda se cruzan y que tenés ese punto de equilibrio que es eficiente. Pero eso es un modelo. En la realidad eso no pasa, ¿eh? Y no pasa porque existe lo que se llaman fallas de mercado. Las fallas de mercado son eventos que impiden que la oferta y la demanda se regulen automáticamente en ese puntito que yo les había mostrado en el gráfico. Lo voy a volver a compartir un segundo. En el gráfico, donde diablos está, bueno, ahora no lo encuentro. Acá, esperen, hice ti. Acá, denme un cachitín, ya lo encontré. Pero se lo había visto recién. Acá está. O sea, la oferta y la demanda teóricamente se deberían regular en ese puntito que ven que dice equilibrio. En la realidad eso no pasa, ¿sí? Si ustedes se ponen a hilar un poco más fino y leen material un poquito más complejo del que está en el campus, van a encontrar que en el punto de equilibrio ocurre lo que tienen a la izquierda, que está sombreado en el gráfico, que es que los excedentes de consumidores y productores están maximizados. Entonces, en realidad es difícil que pase. No es imposible, pero es muy difícil que pase. Y es muy difícil que pase porque existen estas fallas de mercado, que como les digo, son eventos que impiden que la oferta y la demanda se regulen en ese punto rojo, que es donde el beneficio marginal iguala al costo marginal, ¿no? Lo que hablábamos antes, el beneficio marginal igual al costo. En el punto rojo, el beneficio marginal y el costo marginal se igualan. ¿Y qué son esas fallas de mercado? Bueno, se las nombro. Después, con Eduardo y con Rafael lo van a ir profundizando, las van a ir viendo en detalle, pero vos tenés externalidades, problemas de bienes públicos, problemas de información asimétrica, problemas de selección adversa, problemas de riesgo moral, ¿okay? Esos son fallas de mercado, ¿okay? Les voy a poner un ejemplo muy simple. Externalidades. ¿Qué es una externalidad? Una externalidad es cuando un tercero que no participa de una transacción de mercado soporta el costo o tiene el beneficio de esa transacción. Por ejemplo, si yo compro una estancia, preciosa la estancia, ¿no? Voy, ¿no? Pasa un río por la estancia, tiene campo, vaquitas, frutales, todo lo que usted quiera, ¿no? Le compro la estancia a alguien por 50 millones de dólares y donde estaba la estancia meto una curtiembre, ¿ok? Y río abajo, ¿ok? Vive Melanie, que es la única que estoy viendo, que tiene una estancia muy parecida en hectáreas, en construcción y demás, con arbolitos y con toda la cosa. Bueno, obviamente en la estancia de Melanie lo que va a pasar es, el agua va a empezar a tener feo olor, pueden aparecer peces muertos, quizás el pasto o los árboles se pongan medio amarillos, los frutales no den frutos tan sabrosos. Melanie diga, basta, esto no lo aguanto más, va a vender la estancia, y cuando la va a vender, no vale 50 millones de dólares, vale 40.
¿Por qué? Y porque se está bancando el costo de la contaminación. Ahora, ¿alguien compensó a Melanie por los 10 millones que perdió? No. La estancia tendría que valer 50, igual que la que yo compré. Pero Melanie perdió 10 millones por mi contaminación. ¿Puede hacer algo Melanie? Sí. ¿Qué? Demandarme por daño ambiental. ¿Ven? Ahí tienen por qué el derecho sirve para internalizar el costo de la falla de mercado. Ahí hay una externalidad. Entonces, ¿qué hace el derecho? El derecho me pide a mí, que soy el que contamino, que pague todos los costos de mi contaminación. Y yo le estoy trasladando a Melanie un costo por el cual ella no quiso pagar. Ella no quiso vender su estancia por 40 millones. La quería vender por 50. Y el que impidió que eso ocurra fui yo. Entonces el derecho me dice pagar la diferencia. ¿Sí? Eso es una externalidad negativa, porque le estoy imponiendo un costo a alguien que no recibe ningún beneficio. Les doy otro ejemplo. O sea, fíjense que el derecho ahí sirve para solucionar una falla de mercado. Les doy otro ejemplo de falla de mercado que van a ver el derecho también soluciona. Yo voy y me compro un auto usado, ¿ok? Y agarro, miro el auto, funciona todo bien, qué sé yo, lo saco y a 2 semanas porque se me funde el motor. Yo había visto el motor parece. Y pero resulta que alguien le había hecho un poquito de chapa y pintura al auto, había lustrado el motor, todo, pero el motor por adentro estaba fundido. ¿Ok? ¿Yo qué puedo hacer? Y reclamar vicios ocultos. ¿Qué problema había ahí? Y había un problema de información asimétrica, porque yo, que era el demandante, el que compraba, tenía menos información que el que vendía, el oferente, ¿sí? Dicho al revés, el oferente tenía más información que yo, y yo terminé pagando un valor que era el valor de un auto con un buen motor, y me vendieron un auto que no tenía un buen motor. Entonces yo tendría que haber pagado menos y sin embargo pagué más. Entonces ahí tengo un problema de información asimétrica. ¿Qué hace el derecho? Me obliga a reajustar o terminar el contrato, lo que sea. ¿Cómo es vicio reditorio? Lo mismo pasa con todas las normas de defensa del consumidor. Lo mismo pasa con la garantía de evicción. Lo mismo pasa con la lesión subjetiva. Entonces, los institutos del derecho que nosotros estudiamos en la facultad sirven para mitigar fallas de mercado. Lo que pasa es que, claro, como ustedes no conocían las fallas de mercado, no sabían qué fallas mitigaban. Ustedes van a aprender en este curso, si Dios quiere, a detectar qué fallas de mercado solucionan distintos institutos del derecho que ustedes fueron estudiando. Todos fuimos estudiando en la facultad y que a veces nosotros nos sentábamos y nos decían, no, lesión subjetiva cuando una persona se aprovecha de la necesidad, ligereza o inexperiencia de la otra. Y vos estudiabas eso y lo dabas por supuesto. Ahora, ¿está bien tener la lesión subjetiva o no? Bueno, sí, ¿por qué? Porque si no tenés una persona que está obteniendo una ventaja desproporcionada respecto de otra, cuando no debería obtenerla. O sea, eso es una, digamos, es una falla en el mercado. Vos tenés que pagar lo que realmente vale el bien, no tenés que pagar ni más ni menos. Y el precio del bien se determina en función de tu utilidad. Si vos crees que estás comprando algo que vale 10 y en realidad te están diciendo que lo que te venden vale 10 pero vale 4, y tenés un problema de información asimétrica, porque vos no te podés dar cuenta que vale 4 a priori. Otro ejemplo, vamos a ir cerrando, ¿eh? Seguros, contrato de seguro. Yo agarro, voy, pum, meto, aseguro mi auto, ¿no? Chequean el auto, 10 puntos, qué sé yo, propósito del contrato, no, uso particular. Bien, perfecto. Salgo y me pongo a usar Uber. ¿Ok? La ley de seguros tiene el instituto de la exclusión de cobertura por ausencia de denuncia del agravamiento del riesgo. ¿Por qué? Y porque, macho, vos me acabas de declarar que vas a usar el auto como particular. Yo te cobro la prima en función de la probabilidad que vos tengas un accidente. Si vos me declarás que vas a usar el auto como particular, la probabilidad de que tengas un accidente es N. Si vos me decís que lo vas a usar como particular y lo terminás usando como Uber, tu probabilidad es N más 1.
¿ok? Porque obvio que si tenés el auto todo el día en la calle, tenés más chance de que te choquen o de chocar a alguien que si lo usás como particular. Entonces te estoy cobrando menos de lo que te tendría que cobrar. Ahí tenés otra falla de mercado. Esa se llama selección adversa. Perdón, se llama riesgo moral. Ya la van a ver eventualmente. Entonces la ley de seguros lo que hace es solucionar una falla de mercado en ese instituto. Y así podemos seguir 50 horas. Pueden empezar a tirar institutos y vemos que falla de mercado soluciona. ¿Okay? Pero yo quiero que se queden con estas ideas fuerza que les digo. Partimos de qué estudia la economía, estudia la escasez, partimos de la idea de beneficio marginal y costo marginal, la idea de que lo que importa es una unidad más de, sea el beneficio que me da o lo que me cuesta producirla. Vimos que el costo marginal, eso no lo expliqué dando, pero es un poquito más técnico, pero el costo marginal te crea la curva de producción, es decir, te crea la curva del flaquito que está en el desierto haciendo las hamburguesitas, y la demanda deriva del beneficio marginal, es decir, del flaco que se está muriendo de hambre y paga las hamburguesitas, ¿ok? Hablamos de la idea de costo de oportunidad, es decir, cuánto te cuesta perderte una clase de, ¿sí? Cuesta la cuota que vos pagás, sacás el valor de la clase, agarrás esa plata, tirarla a la basura, es lo mismo que perderte una clase, ¿sí? Y en base a ese análisis costo-beneficio nos damos cuenta que podemos aplicar el análisis costo-beneficio a cualquier área del derecho en donde más o menos rija la racionalidad, ¿sí? O sea, si los seres humanos tomamos decisiones racionales en ciertas áreas del derecho, ahí el análisis económico calza bastante bien para poder utilizar este análisis costo-beneficio. Y el derecho normalmente sirve para tratar de internalizar fallas de mercado que impiden que la oferta y la demanda se regulen en este punto de equilibrio, que es donde el mercado generaría la mejor asignación de recursos a quien más los valora. ¿Okay? Eso es lo que hemos conversado hoy. ¿Se entendió, chicos? Creo que voy a sacar la diapositiva. Sí. Ahí estamos. Sí, sí, se ¿Preguntas? entendieron los conceptos. Pregunten sin problema. Sí, perfecto, se entendió bárbaro. Sin dudas. Bueno, yo tampoco los voy a, obviamente, forzar a que me pregunten, cosas, si me dudan, no sé por qué no puedo. Ahí puedo. Yo les voy a dejar de vuelta, lo voy a escribir en el chat, mi mail, por si alguno lo copió o entró más tarde. Después Pablo, después veremos cómo lo internalizamos jugando con tus propias Bueno, palabras. bueno. Pero que está claro, por lo menos creo que se entiende. Ok, sí. Yo sé que fueron muchos conceptos muy de golpe, ¿ok? O como el ignorante que no tiene duda de nada porque no sabe. No, igual tranquilo, yo igual le voy a decir, no sé quién da la clase que viene, creo que la dará Eduardo. Le voy a decir a Eduardo un poco que expliqué y que en todo caso haga un resumen o retome desde acá y que explique algún concepto más o que los revise si no los recuerdan. También es cierto que no es fácil, vos te agarras, te sentás, te caen con todo esto de golpe y vos te quedas así. O sea, y yo creo que sí, creo que lo entiendo. ¿Okay? Ahora, como bien decía el colega por acá, Mariano, después tenés que ver qué te acordás, cómo lo aplicaste, ¿no? Cómo lo internalizás. Bueno, con las preguntas que haya en el foro, más lo que puedan leer, yo creo que lo van a llevar bien, ¿ok? Igualmente, si necesitan algo, me escriben por mail, ¿ok? Y si se pierde el mail, ponen Pablo y Anelo en Google y me buscan en redes sociales, hoy encontrar una persona es lo más fácil que hay, ¿sí? Así que no le va a costar mucho, ¿sí? Me agregan a LinkedIn o lo que necesiten y me escriben por ahí. Chicos, si no hay dudas, de mi parte es más que suficiente. Así que les agradezco mucho, gracias a todos, les mando un gran abrazo y muchos éxitos en el curso. Cuídense. Gracias. Chao, Gracias. buenas tardes. Muchísimas Gracias. 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 Buenas Hasta luego, tardes. muchas gracias. Hasta luego.